Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. En el anterior sermón hemos estado viendo los primeros versículos del capítulo 3, donde Dios les anuncia al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías que él iba a enviar a un mensajero para preparar el camino del Señor, porque después Dios mismo vendría a ellos y vendría a limpiar la casa de Israel. Iba a venir a purificar al sacerdocio, como también iba a venir como juez, iba a venir a traer juicio. Ahora, amados hermanos, vamos a estudiar desde el versículo 6 al versículo 12 del capítulo 3 y vamos a verlo en 3 puntos esta mañana. Punto número 1, la inmutabilidad del Dios del pacto. Número 2, el pueblo se apartó de las leyes desde el principio. Y punto número 3, aplicaciones finales. Empezamos nuestro estudio viendo nuestro punto número 1, la inmutabilidad del Dios del pacto. Empezamos con el versículo 6 y la palabra de Dios dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios realiza esta declaración al iniciar el versículo 6. Y como habíamos mencionado anteriormente, Dios estaba anunciándoles que Dios iba a venir trayendo purificación a la casa de Israel, como también trayendo juicio. Por lo cual esta declaración busca al mismo tiempo de consolar y dar esperanza al pueblo, dar una advertencia de que Dios no cambia. Dios empieza este versículo haciendo una declaración importantísima sobre su carácter, que Él no cambia. Por eso la palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amados hermanos, este atributo de que Dios no cambia se conoce como la inmutabilidad de Dios. Ahora, ¿qué significa este concepto? ¿Qué significa que Dios no cambia? Número 1, tenemos que pensar en aclarar que el hecho de que Dios no cambia no significa que Dios no está en movimiento o que es alguien, un ser estático. No, la inmutabilidad de Dios o que Dios no cambia no significa eso, que es una materia inerte que no se mueve para nada, sino que el atributo de la inmutabilidad de Dios significa que Dios no está sujeto a ningún cambio en su ser, en sus atributos, como en sus propósitos o voluntad. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Bueno, Dios es inmutable en su ser. Significa que su naturaleza y su ser son infinitos. Nunca hubo un momento en el que Dios no existió, ni nunca habrá un momento en el que Dios dejará de existir. Por eso Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando le dice a Moisés de qué forma iba a presentarles al pueblo de Israel sobre quién le había dado esa orden, Dios le dice: yo soy el que soy. Cuando nosotros decimos que Dios no cambia en su ser, decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios eternamente fue y es el mismo. Dios no atraviesa un proceso de crecimiento o madurez como nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos no somos los mismos ayer, hoy y siempre. Ayer nosotros éramos bebés y hoy quizás ya no lo somos. Y el día de mañana cada vez vamos cambiando y vamos envejeciendo en el tiempo. Y no solamente vamos cambiando y envejeciendo físicamente, sino que también vamos creciendo y madurando mentalmente, ¿no? O usted tiene el mismo pensamiento que cuando era niño. No, el mismo apóstol Pablo dice: antes pensaba como niño, pero ahora cuando yo soy adulto pienso las cosas como adulto. Hay un proceso de crecimiento y madurez en el ser humano. Dios no atraviesa ese proceso de madurez.
No es que Dios antes en la eternidad era un Dios niño y que con el tiempo fue creciendo, fue madurando y ahora sí, Dios ya es alguien sabio porque ya pasó el tiempo. Dios no atraviesa ese proceso de madurez. Dios fue eternamente sabio y perfecto. Estamos diciendo de que todo lo que Dios es hoy, lo ha sido siempre. Eso significa que Dios es inmutable en su ser. También cuando afirmamos de que Dios es inmutable, estamos diciendo de que Dios es inmutable en sus atributos. Dios no sufre cambios en su carácter y atributos. Por ejemplo, no es que Dios del Antiguo Testamento es un Dios de menos amor y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que ahora sí tiene amor. No es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sin misericordia y que ahora el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que tiene harta misericordia. Todos los atributos que distinguen a Dios son exactamente lo mismo ayer, hoy y siempre. Amados hermanos, esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, por ejemplo, como el atributo del amor, a veces llegamos a pensar de que Dios necesitó crearnos para amar, cuando la Escritura nos dice que Dios siempre fue y es amor, siempre. ¿Y cómo? ¿Cómo es que Dios siempre es amor? Por eso la Escritura puede afirmar de la siguiente manera cuando Dios dice, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque Dios siempre fue amor. No es que hoy en día recién el amor es una novedad en el carácter de Dios. Y eso, hermanos, se aplica en todos los atributos. No es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento sí que era un Dios estricto. Él sí era un Dios santo, pero ahora en el Nuevo Testamento ya no es un Dios santo. Ahora sí podemos hacer y deshacer a placer. No, amados hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su carácter, sus atributos son lo mismo, exactamente lo mismo. No sufre alteración alguna en su carácter. Dios es inmutable en su ser, Dios es inmutable en su carácter, en sus atributos, y Dios es inmutable en su voluntad o propósitos. Cuando Dios determina hacer algo, no hay nada ni nadie que pueda hacerle cambiar de parecer. Hay un hermoso versículo en Job capítulo 23, versículo 13, donde Job declara sobre Dios diciendo, porque si él, diciendo sobre Dios, si Dios determina una cosa, ¿quién lo puede hacer cambiar de parecer? ¿Hay alguien que pueda hacerle cambiar de voluntad a Dios? Y hermanos, esto es muy importante porque afecta las distintas ramas de las doctrinas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si Dios no hay nada ni nadie que pueda hacerle cambiar su voluntad, eso debe afectar también a cómo nosotros entendemos lo que es la oración. Alguna vez leí una frase que se publicó en internet que decía, la oración mueve la mano de Dios. Amados hermanos, eso no es así. ¿Hay algo que pueda mover la mano de Dios al Todopoderoso? ¿Hay alguien que pueda arrastrarle la mano y decir, no, vas a hacer lo que yo diga? No, Él es el Todopoderoso. Así que cuando nosotros decimos que Dios es inmutable en su voluntad, es que Dios, cuando quiere hacer algo, lo hace. No hay nada ni nadie que le pueda hacer cambiar de parecer. Nosotros los seres humanos, hermanos, cambiamos todo el tiempo de voluntad o propósitos. Y es porque quizás sufrimos muchos cambios de humor o las mismas circunstancias nos obligan a cambiar de planes. Por ejemplo, cuando nosotros planificamos algo, el hombre no conoce todas las cosas, por lo cual no podemos adelantarnos a los imprevistos. Yo me acuerdo, en diciembre
un día con mi hermano, con mi familia, con mi mamá que nos estaba visitando, tuvimos un plan y dijimos, vamos a ir a visitar al Cristo Redentor que tenemos aquí en la ciudad de Cochabamba. Pero ninguno de nosotros pensó, pero no vayamos hoy día porque cuando estemos por el kilómetro 5 nos va a chocar una flota. Nosotros no tenemos control de los imprevistos. Por eso hay cosas que nosotros planificamos, pero a mitad de camino se interrumpen nuestros planes, porque nosotros no tenemos control de las demás circunstancias. ¿Por qué a Dios nada puede hacerlo cambiar de planes? Porque Dios sí conoce todo. No hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. No hay un accidente que pueda sorprender a Dios, porque Él es el conocedor de todo. Y número 2, ¿por qué nada puede sorprender a Dios? En diferencia de que al hombre sí, es que nosotros podemos hacer planes, los planes más grandes, pero nosotros no tenemos todo el poder para hacerlos cumplir. Por ejemplo, yo puedo tener el plan de construir y ayudar a todas las personas, pero yo no tengo todo el poder para lograr mis objetivos, ¿no? Puedo yo tener las ambiciones más grandes del mundo, pero yo no tengo todo poder para alcanzarlo. En cambio, Dios sí. Cuando Dios dice algo, cuando Dios determina hacer algo, Dios tiene todo el poder para lograr hacer lo que Él ha decidido hacer. Y no hay nadie que pueda interferir. Así que Dios es inmutable. La palabra de Dios nos muestra en este versículo, Dios declarándole al pueblo de Israel diciendo, porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable, Dios no cambia. No hay nadie que pueda hacerle cambiar en su ser, no hay nada que pueda hacerlo cambiar en sus atributos, en su carácter, y no hay nada que pueda hacerle cambiar en sus propósitos o voluntad. Dios es inmutable. Ahora, hermanos, es interesante la razón por la que Dios presenta estas características de su ser al pueblo de Israel. Volvemos al versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El profeta, hablando de parte de Dios, le dice al pueblo de Israel que es la inmutabilidad de Dios. El hecho de que Dios no cambia, la única razón por la que el pueblo no ha sido consumido, por la que el pueblo no ha sido destruido. Amados hermanos, el pueblo de Israel, como Dios ya había dicho al momento de escogerlo como un pueblo, no era un pueblo especial o diferente a los demás. No era el mejor pueblo, no era el pueblo con más atributos, no era el pueblo más recto en el mundo, sino que Dios lo escogió simplemente porque Él quiso amarlos. Y al contrario de ser un pueblo recto, desde el principio vemos que el pueblo de Israel era y es un pueblo infiel a lo largo de lo que vamos viendo en las Escrituras. Es un pueblo infiel. Aquí vemos, Malaquías está exhortando porque este era un pueblo infiel. Y Dios va a recordarles en el versículo 7 que esa infidelidad del pueblo no es de ahora, de la generación de Malaquías, sino que es una infidelidad desde el principio, desde vuestros padres. Y hermanos, Dios le había dado al pueblo un pacto condicional. Dios le había dicho, hay bendición si ustedes obedecen al pacto, y hay maldición si ustedes desobedecen al pacto. Y el pueblo desde el principio había desobedecido. Hermanos, si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, desde el principio le dieron la espalda a Dios. Fueron rescatados de la esclavitud en Egipto y empezaron a caminar por el desierto. Solo bastaron 3 días caminando por el desierto para que el pueblo de Israel empiece a blasfemar el nombre de Dios. Solo fueron suficientes 3 días. Hermano, el pueblo de Israel no dudó en ningún momento en darle la espalda a Dios. Ahora Dios le está diciendo,
por medio del profeta Malaquías, que la única razón por la que ellos no fueron destruidos es porque Dios no cambia. Ahora, hermanos, Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a ser infiel. A Dios no le tomó por sorpresa. ¿Se acuerdan que decíamos que parte de que Dios es inmutable significa que nada lo toma por sorpresa? A Dios no es que le sorprendió, ay, no, me equivoqué de pueblo, ¿y ahora qué hago? No, a Dios no le sorprendió. Levítico capítulo 26. Dios ya sabía. Levítico capítulo 26. Versículos 39 en adelante. Dios ya empieza a anunciarles al pueblo de Israel qué es lo que iban a hacer sus generaciones por delante con respecto a Dios. Y les dice, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Dios ya le dice, ustedes van a ser esclavos de sus enemigos porque ustedes van a pecar contra mí. Pero también dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Versículo 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no lo desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Dios ya se adelantó porque Él lo sabe todo. Y Dios le dijo al pueblo, ustedes van a ser infiel al pacto. Ustedes van a quebrantar el pacto, van a pecar contra mí, pero yo no los voy a abominar, yo no los voy a consumir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que Dios no los va a consumir? Dice, porque Dios no va a invalidar su pacto. Hermanos, la única razón por la que el pueblo de Israel seguía en pie era simplemente porque Dios era fiel a su pacto, y Dios no cambia. Dios había hecho una promesa al pueblo y Dios no iba a quebrantar su promesa. Esa misma verdad, amados hermanos, hoy en día consuela nuestros corazones. La inmutabilidad de Dios también significa para nosotros la seguridad de salvación, y que Dios no cambiará de parecer y nos va a destruir. Eso es, hermano, lo que nos da seguridad, saber de que Dios no cambia. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 19. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 19. La palabra de Dios dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál es la promesa que Dios hizo a Abraham? La promesa de la simiente, que más adelante el apóstol Pablo nos va a decir que esa simiente prometida es Cristo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿De qué consiste este pasaje? El escritor a los Hebreos dice,
Dios hizo una promesa a Abraham. Y hermanos, el simple hecho de que Dios haga una promesa ya es garantía de que Dios va a cumplir su promesa, porque Dios es inmutable. Entonces su promesa era suficiente garantía del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios quiso añadirle a su promesa una doble seguridad. Y Dios dijo, bueno, a mi promesa que de por sí ya es inmutable, Dios dijo, voy a jurar por mí mismo que voy a cumplir lo que he dicho. Y por eso el escritor a los Hebreos dice, por lo cual tenemos dos cosas inmutables que hacen que sea imposible que Dios mienta: su promesa, su palabra y su juramento. Y hermanos, eso es garantía de que lo que Dios dijo, nada lo hará cambiar de parecer. Esa es la seguridad de salvación que tenemos, hermanos. Saber de que Dios no va a cambiar, es inmutable. Y hermanos, ¿qué aplicación hermosa puede traernos hoy a nuestra vida? El pueblo de Israel creía que ellos podían alcanzar el favor de Dios a través de su cumplimiento de la ley, a través de su obediencia. Hermano, hermana, quiero animarte y decirte que si tú estás afanado creyendo que tú puedes alcanzar el favor de Dios por tu obediencia, déjame decirte que no es así. No es así. Es únicamente por gracia. Si tú y yo hoy en día estamos aquí sentados, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros hayamos hecho mérito suficiente, sino es simplemente porque Dios es inmutable. Es inmutable. Y esa es la razón por la que usted y yo, amado hermano, hermana, estamos aquí. No por nuestros méritos, sino por el carácter inmutable de Dios. Continuamos nuestro segundo punto, amados hermanos. Versículos 7 al 8. El pueblo se apartó de las leyes de Dios. Volvemos a Malaquías capítulo 3, versículos 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El pueblo no fue consumido debido a la fidelidad y la inmutabilidad de Dios a su pacto. Pero eso, hermano, nos dice que el pueblo sí merecía ser consumido, sí merecía ser destruido. La desobediencia del pueblo de Dios fue desde el principio. Desde el principio el pueblo se apartó de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que dice el escritor que el pueblo se apartó de Dios? Es que ellos se apartaron de su ley y no la obedecieron. Amados hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es la muestra de que alguien está o no en comunión con Dios. La obediencia a la palabra de Dios es la muestra de que alguien está o no está en comunión con Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa la palabra guardad? Obedecer, obedecer. Primera Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Es mentiroso. Amados hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es la muestra de que alguien verdaderamente conoce a Dios y está en comunión con Dios. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes, este pueblo desde el principio me ha dado la espalda. Desde el principio ha olvidado y no ha obedecido mis leyes. Pero nuevamente, amados hermanos, seguimos contemplando atributos del carácter de Dios. Recordemos, este pueblo al desobedecer la ley era merecedor de la destrucción. Pero ¿qué hace Dios? Volvemos al pasaje. Se apartaron de mis leyes y no la guardasteis.
Y miren qué les dice Dios al pueblo: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios hace un llamado de arrepentimiento y hace una invitación al pueblo para que se vuelvan, para que se arrepientan y vuelvan a Dios. Amados hermanos, este pasaje es muy similar a lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. El ángel que está hablándole a la iglesia de Laodicea y está reprendiéndole, está llamándole a arrepentimiento. Leemos desde el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios le está llamando a un arrepentimiento a la iglesia de la Odisea. Y luego viene este versículo famoso, Apocalipsis 3:20, donde dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta expresión que estamos leyendo, tanto en Malaquías, donde Dios le dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, como la que encontramos en Apocalipsis, donde Dios les dice: ábreme la puerta y yo cenaré contigo y tú conmigo. Está hablando de una invitación de Dios a una comunión íntima. Dios está llamando al pueblo a un arrepentimiento para volver a tener una comunión íntima. Oh, hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Porque recuerden, Dios no le está dando al pueblo lo que merece. ¿Qué es lo que el pueblo merece? Ser consumidos, ser destruidos por su pecado. Y Dios no los está consumiendo, no los está destruyendo. Y aparte de eso, no conforme con eso, Dios les derrama su gracia abundantemente y les ofrece lo que ellos no merecen, que es tener una comunión íntima con Dios. Cuán grande es la misericordia y la gracia de Dios. Pero así como este pasaje, mis amados hermanos, nos muestra el carácter de Dios, que es inmutable, que es misericordioso y que es abundante en gracia, también este pasaje nos muestra cuán duro es el corazón del hombre. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante aquella invitación de Dios a volverse, a arrepentirse para poder tener una comunión con Dios nuevamente? Volvemos al versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, escuchen la respuesta del pueblo de Israel: ¿en qué hemos de volvernos? Dios le está llamando al arrepentimiento y le está diciendo: arrepiéntete. Y el pueblo de Israel le está diciendo: ¿y en qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? El pueblo de Israel, amados hermanos, por la dureza de su corazón, no reconocía su pecado. Y amados hermanos, un genuino arrepentimiento, escuchen esto, un genuino arrepentimiento inicia con una genuina confesión de pecados. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo atrás, cuando estábamos trabajando con niños, un niño le puso un chicle en la cabellera de una niña, ¿sí? Entonces la niña se puso a llorar y viene y nos cuenta la situación. Por lo cual nosotros nos acercamos, vamos donde el niño. También vino, la niña llamó a su papá para que vengan. Entonces nosotros tuvimos que hablar con el niño que había hecho esa travesura. Y le dijimos: entiendes que hiciste mal, ¿verdad? Y él no estaba así, ¿no? Entonces tienes que ir a pedirle perdón. El niño se acerca donde la niña y el papá para pedirles perdón. ¿Y qué fue lo que el niño le dijo? Le dijo: te pido que me perdones. No fue mi intención colocarte chicle en la cabeza.
Y yo lo miré y le dije, ¿en serio? Porque no fue un accidente. Lo había hecho con intención. Pero su forma de pedir perdón era diciendo, no fue mi intención hacerlo. Hermanos, cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado tal cual es, significa que no hay un genuino arrepentimiento. Este niño puede que simplemente esté ahí por obligación haciendo eso. Y muchos de nosotros, cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, somos como ese niño. Y pecamos y decimos, oh Señor, no fue mi intención pecar. ¿En serio no fue tu intención pecar? Hermanos, cuando confesamos nuestros pecados tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Acuérdense, sin una confesión genuina, no hay un arrepentimiento genuino. El pueblo de Israel estaba lejos de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían en qué se habían equivocado. No reconocían su pecado. Y le decían a Dios, ¿y en qué tengo que pedirte perdón? ¿En qué tengo que arrepentirme? ¿En qué hemos de volvernos? Oh, cuán duro es el corazón del hombre, incapaz de reconocer humildemente su transgresión delante de Dios. Ante la dureza del pueblo de reconocer su pecado, una vez más Dios les va a mostrar su pecado. El pueblo le pregunta, ¿en qué hemos pecado? Y hermanos, esto es algo que se repite a lo largo de la carta o del libro del profeta Malaquías. Todo el tiempo. Cuando Dios les dice, ustedes dicen que yo los amo. Y el pueblo de Israel le dice, ¿y en qué nos has amado? Ustedes han profanado mi templo. Y el pueblo le dice, ¿en qué hemos profanado tu templo? Todo el tiempo el pueblo no reconociendo su pecado, no reconociendo su pecado. Y Dios les va a mostrar una vez más en qué estaban desobedeciendo, en qué estaban pecando delante de Dios. Entramos al versículo 8. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el pueblo. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y nuevamente el pueblo testarudo. ¿En qué te hemos robado? Y Dios les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Para poder analizar, amados hermanos, este punto, debemos ir paso por paso. Dios declara directamente cuál era la razón, una de las tantas razones por las cuales el pueblo estaba quebrantando el pacto. Y es que el pueblo estaba robándole a Dios. Dios le está acusando al pueblo de ser ladrones. Y ahora esa era una acusación que al pueblo obviamente no le iba a gustar. Y el pueblo pregunta a Dios, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué significaba o qué significa los diezmos y ofrendas mencionados en este pasaje, amados hermanos? Para poder analizarlo de forma correcta, debemos empezar describiendo qué significa el diezmo. La palabra diezmo significa la 10ª parte o el 10% de un todo. Recuerde, la palabra diezmo significa la 10ª parte o el 10% de un todo. Dios, en la palabra que encontramos en la ley, determinó que el pueblo debía dar diezmo. Ahora, hermanos, el diezmo de la palabra de Dios no es como muchos de nosotros lo tenemos en la mente. Dios había establecido 3 diezmos que el pueblo tenía que dar. Número 1 era el diezmo para los levitas. Por cuestión de tiempo no vamos a revisar todos los versículos, puede verlo usted en casa si gusta. En Números 18, 20 al 21, Dios va a describir de que la tribu de Leví era consagrada exclusivamente para el servicio a Dios, por lo cual a la tribu de Leví no le tocó una heredad, es decir, un terreno. La tribu de Leví se iba a dedicar únicamente al servicio
de adoración en el tabernáculo. Así que Dios estableció el sistema de pago de diezmo, que todas las demás tribus tenían que dar el diezmo para el sostén de la tribu de Leví. Y ese era el primer diezmo. Vamos sumando el primer diezmo. El segundo diezmo era el diezmo para las celebraciones solemnes. Dios le dice al pueblo en Deuteronomio capítulo 12, puede revisarlo luego en su casa, de que el pueblo no debía hacer sus sacrificios en cualquier lado, sino que debía llevar el 10%, el diezmo, lo mejor que tenía, para que se realicen los sacrificios en las celebraciones solemnes. Y ese era el segundo diezmo. ¿Cuánto vamos ahí? 10 más 10, 20. Y tenemos un tercer diezmo, que es el diezmo para los pobres. Este diezmo, a diferencia de los otros, el primero y el segundo, era un diezmo que se daba cada año. Era un diezmo que se daba cada año. Y este tercer diezmo era el diezmo que se daba cada 3 años. Este diezmo era el diezmo para los pobres. Tenía el propósito de que las tribus en las ciudades debían dar un diezmo y almacenar los productos en un lugar para que la gente necesitada, las viudas, los extranjeros, los huérfanos, tengan un lugar donde comer. Hermanos, eso eran los 3 diezmos. El diezmo en la nación de Israel no significaba únicamente el 10% de la totalidad, sino que si nosotros hacemos la suma, el diezmo en la nación de Israel era un 23,3% de todo lo que ellos recibían de ingreso. Ahora, hermanos, ha existido muchas interpretaciones con respecto a el significado del diezmo. Hermanos, nosotros, la línea doctrinal que tenemos como iglesia, creemos que el diezmo significa o significaba en la nación de Israel lo que hoy en día nosotros conocemos como los impuestos de una nación. Era algo que Dios había establecido con propósitos claros para el sostenimiento de los levitas, para la ayuda a los necesitados, para el sistema de sacrificios, y era algo que el pueblo de Israel debía cumplir con obligación. Y como les había dicho, consistía en el 23,3%. Y aparte, amados hermanos, aparte de ese diezmo, Dios les llamaba a hacer lo que se conoce como las ofrendas voluntarias. Y eso eran las ofrendas, eran voluntarias. Y ahora, hermanos, Dios está acusando al pueblo que estaban robándole porque no estaban cumpliendo con esto. No estaban cumpliendo con los diezmos establecidos. No estaban sosteniendo a los levitas, no estaban dando lo mejor para los sacrificios, para las ofrendas, y no estaban ayudando a los necesitados. Y Dios en la ley les expresa claramente: los diezmos son míos, les dijo Dios al pueblo de Israel. Continuamos con el pasaje y vamos a ir haciendo más aclaraciones con respecto a este tema. Versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, este pasaje que estamos leyendo comúnmente ha sido usado por muchas iglesias para chantajear a las personas, diciendo que las maldiciones o bendiciones de Dios dependen únicamente si tú das o no das diezmo. ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado a muchos predicadores decir: ¿tú quieres recibir las bendiciones de Dios que encontramos en este pasaje? Pues tienes que darle diezmo, porque si no le estás robando y vas a ser merecedor de la maldición de Dios. Recordemos el contexto de este pasaje, mis amados hermanos. Israel se encuentra bajo el antiguo pacto. Y este era un pacto condicional, donde Dios
explícitamente les dice, si tú eres obediente, vienen bendiciones. Si tú eres desobediente, vienen maldiciones. Amados hermanos, y para eso nosotros tenemos que entender que la ley en ningún momento tenía el propósito de salvación. Es más, la ley simplemente tenía el propósito de mostrar la incapacidad del ser humano de cumplirla. Ahora, mis hermanos, como vimos, el pueblo desde el principio, no solamente en la generación de Malaquías, desde el principio quebrantó el pacto con Dios, haciéndose merecedor de las maldiciones del pacto. Ahora, hermanos, algunas aclaraciones importantes sobre el diezmo y las ofrendas. Número 1, el diezmo, muchas iglesias a partir de este pasaje enseñan diciendo que el diezmo debe ser algo obligatorio. Incluso se tienen listado donde van y exigen el cumplimiento mensual de ese diezmo. Hermanos, nosotros creemos como iglesia, a la luz de la palabra de Dios, que el diezmo no puede ser obligatorio hoy en día. Aclaración importante, el diezmo no está prohibido como una medida para nuestras ofrendas. Por ejemplo, si tú quieres y te haces la pregunta, ¿cuánto debo ofrendar? Si tú quieres usar como una medida estándar de decir, voy a usar como una medida el diezmo, puedes hacerlo. Pero está totalmente prohibido de que nosotros obliguemos y que con una lista vayamos a tu trabajo, vayamos a tu casa y te digamos, hoy día me debes del diezmo de este mes. Eso, hermanos, está totalmente prohibido. No es lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesús en Mateo 23 no prohibió el diezmo, pero sí acusó a los fariseos por tener una perspectiva superficial y material. Entonces, amados hermanos, no puede ser obligatorio porque debe seguirse principios generales que encontramos en las Escrituras sobre las ofrendas. ¿Cuáles son esos principios generales que encontramos en las ofrendas? Número 1, hermanos, el diezmo ni la ofrenda te otorga la bendición de Dios. Si tú piensas que, tengo que ofrendar porque si no ofrendo, no voy a recibir la bendición de Dios. Muchos utilizan este pasaje para chantajear. Por ejemplo, dicen, si no das tu diezmo vas a ser maldito con la maldición de Dios, porque estás robándole, y le leen todo lo que dice en los versículos adelante del 10 al 12. Por lo cual, hermanos, algo importante, el diezmo o las ofrendas no te otorgan la bendición de Dios. Nosotros los creyentes, hermanos, ¿cuál es la única forma en la que recibimos y somos bendecidos de parte de Dios? Es por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amado hermano y hermana, no hay bendición que usted reciba de parte de Dios que no sea a través de Cristo. Usted no puede ganarse el favor de Dios. Usted no puede ganarse la bendición de Dios a través de dar diezmo o dar dinero. Eso es muy importante. No. Número 2. ¿Por qué razón el diezmo no puede ser obligatorio hoy en día? Porque debe regirse según las normas generales que encontramos de la ofrenda en la palabra de Dios. Y hemos dicho que el diezmo no otorga la bendición de Dios. Y tampoco el diezmo o las ofrendas deben ser por exigencia. 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 7. Presten mucha atención. El apóstol Pablo, amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a los corintios,
Versículo 5 del capítulo 9 de 2 Corintios. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol Pablo dice: hemos visto necesario enviar a alguien para que él prepare sus corazones, para que cuando ustedes quieran ofrendar, lo hagan por generosidad y no por exigencia. El apóstol Pablo está diciendo: tengan cuidado, escuchen bien, nosotros no estamos exigiendo, la palabra exigir es obligar, nosotros no estamos obligando a nadie. ¿Por qué el diezmo no puede ser obligatorio hoy en día? El apóstol Pablo dice, ¿no? Porque no puede ser por exigencia. No puede ser por exigencia. ¿Qué otro principio encontramos sobre la ofrenda? El mismo pasaje de 2 Corintios 9, seguimos leyendo. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Hermanos, no debe ser por exigencia. El dar, el ofrendar debe ser llevado debido a una conciencia de hacerlo, una preparación del corazón de hacerlo. Y aquí, hermanos, debemos hacer una aclaración triste, que si bien aquí se nos habla de una libertad sobre el cuánto, no se nos dice, tienes que dar este monto, sino que se nos da la libertad de que tú puedas escoger cuánto darle al Señor. Tú puedes escoger cuánto según lo que propongas en tu corazón. Pero qué triste, hermanos, es que lo que siempre proponemos en nuestro corazón es dar lo que nos sobra. Lo que nos sobra. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí sentados cuando nos toca ofrendar, no es algo que hemos preparado en nuestro corazón en casa? No es que nosotros hemos dicho, ya, esto va para el Señor, sino que aquí pasa la bolsita y digo, aquí tengo lo que me sobra. Y hermanos, eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. Si no has preparado tu corazón, no vengas y les des tus sobras a Dios. Tristemente, nos vamos a un extremo. Y claro, luchamos y decimos, el diezmo no puede ser obligatorio. Pero lo hacemos simplemente como una excusa para dar las obras a Dios. Y tampoco es así. Entonces, hermanos, no debe ser por exigencia, no. Debe ser como algo que hayas propuesto en tu corazón, ofrendar, preparado en tu corazón. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice, no debe ser con tristeza ni por necesidad. Cuando tú ofrendas, no debes hacerlo con dolor. Hermano, hermana, si tú estás aquí y vas a ofrendar y cuando estás ofrendando, no, estás llorando y ofrendas con tristeza y dolor y te duele darlo, mejor no lo hagas. No lo hagas. Porque entonces no estás agradando al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces hemos dicho, hermanos, la ofrenda no puede ser obligatoria porque no debe ser por exigencia. El diezmo o la ofrenda no te otorga la bendición de Dios. Y debes hacerlo según hayas preparado tu corazón para hacerlo, con un corazón alegre. Otro principio que encontramos sobre la ofrenda: no debe ser un monto específico, cada vez lo mismo. Hermanos, no estás en la obligatoriedad o en la obligación de dar el mismo monto siempre, sino que la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 16, verso 2, 1 Corintios 16, verso 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Hermano, ¿se dan cuenta el Señor cómo también tiene misericordia
de nosotros. Y Él nos dice, según lo que tú hayas prosperado esta semana, hazlo. Puede que haya semanas que haya en abundancia, como puede que haya en los momentos que haya necesidad. Hermano, debe ser según lo que el Señor te haya prosperado. Y último principio general sobre la ofrenda, amados hermanos. Mateo capítulo 6, versículos 3 al 4. ¿Por qué el diezmo no puede ser obligatorio? ¿Por qué el diezmo no puede ser llevado con lista, con un listado de exigencia? Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el problema de ese diezmo obligatorio que se lleva con lista? Que infringe este principio de la ofrenda, de que debe ser en secreto. Cuando tú tienes una lista de que estas personas son las que han dado su diezmo, ya estás rompiendo con eso. Ya estás rompiendo con eso. ¿Por qué? Porque estás diciendo cuánto ha dado esa persona. Y la ofrenda debe ser en secreto. En secreto, hermano. Nosotros no debemos saber cuánto cada uno de ustedes está ofrendando. No tienes que dar a conocer a las demás personas cuánto estás ofrendando. Incluso la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesús va a un extremo, que tu derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es delante de ti y el Señor, nadie más. La ofrenda es entre ti y el Señor. ¿El diezmo está prohibido? Si es que el diezmo es, como lo hacen muchas iglesias, con exigencia, con un listado que van casa por casa, exigiendo que las personas cumplan con su diezmo, el monto específico, sí está mal. Pero si tú quieres y propones en lo secreto, sin que nadie sepa, si tú delante del Señor dices, yo voy a usar como una medida el diezmo para ofrendar, puedes hacerlo. Pero que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No avises al mundo entero, hermanos, estoy dando mi diezmo. No, hazlo en secreto. Hazlo en secreto para el Señor. Aplicaciones finales, hermanos, para concluir. Cuando nosotros leemos al finalizar el pasaje de Malaquías, vamos a leer que desde el versículo 10 al 12, Dios va a hacer una promesa o va a hablarle sobre la promesa de bendición en caso el pueblo se arrepiente y empieza a hacer las cosas. Versículos 10 al 12 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, esos versículos interpretémoslos en el contexto del antiguo pacto. Las promesas del pacto. Si el pueblo obedecía, iba a haber bendiciones que iba a traer el pacto. Pero como hemos visto, la triste historia del pueblo de Israel es que deshonró el pacto con Dios y se hizo merecedor de las maldiciones del pacto. En las aplicaciones finales, hermanos, revisando a la luz de este pasaje, debemos contemplar, número 1, que nuestra seguridad en Dios no está en cuán buenos somos, en cuán fieles somos, sino en cuán fiel e inmutable es Dios. Saber que Dios permanece fiel y para siempre, a pesar de nuestra infidelidad, debe derretir nuestros corazones en adoración y humillación delante de Dios. Y hermanos, esto debe ser un recordatorio de que la razón por la que los hijos de Dios no somos consumidos, hermano, la razón por la que usted y yo no somos consumidos, destruidos por Dios, es únicamente porque Dios es inmutable. Es porque Dios
es inmutable y es fiel a su pacto. Aplicaciones sobre las ofrendas. Hermanos, dar un monto específico cada mes no es obligatorio. Puedes colocarlo como un principio para las ofrendas, pero no es obligatorio. Pero hermanos, ofrendar regularmente sí es responsabilidad de cada creyente. Ofrendar regularmente sí es responsabilidad de cada creyente. ¿Cuánto ofrendar? La ofrenda forma parte de nuestra adoración a Dios. El cuánto es determinado por tu corazón y conciencia delante de Dios. Con respecto al diezmo, hay un monto específico que pagaban los israelitas. Nosotros vemos que con respecto a la ofrenda voluntaria tenemos la libertad de elegir cuánto. La pregunta es, ¿cuán agradecido sientes ante Dios? Y eso te va a ayudar, amado hermano. Por eso la palabra de Dios, según lo que Dios te haya prosperado. Si el Señor te ha prosperado mucho, hermano, es algo que entre tú y Dios debes hacerlo. En la intimidad con Él. Pero recuerda las motivaciones correctas del ofrendar. No ofrendes si te sientes obligado. Si no has preparado tu corazón para hacerlo, si antes de venir no has preparado tu corazón para hacerlo, o si estando aquí delante del Señor no has preparado tu corazón para hacerlo con un corazón alegre y agradecido delante del Señor, no lo hagas. No ofrendes. No ofrendes si piensas que de esa forma vas a obtener la bendición de Dios. No lo hagas. No ofrendes si únicamente lo haces por el que dirás, por presión. Si estás sentado y dices, ay, nadie me van a ver que yo no estoy ofrendando. Si ese es tu pensamiento, hermano, no lo hagas. No ofrendes. Ofrenda a Dios como parte de tu adoración, no por obligación. Y última aplicación. Cristo es la razón por la que somos bendecidos. No lo que tú hagas, no lo que tú des. Cristo, solo Cristo. Si nuestras bendiciones dependieran de nuestro cumplimiento de la ley, ninguno podría alcanzarlas, sino que según nuestras obras somos merecedores de la maldición de la ley. Pero gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, quien tomó nuestra maldición en la cruz para darnos su bendición. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos muchas gracias esta mañana, porque podemos contemplar y gozarnos en tu inmutabilidad, Señor, en que tu promesa, todo lo que tú nos dices en tu palabra no va a cambiar, Señor. Y eso nos debe llenar de consuelo y esperanza, atravesando dificultades, pruebas, saber de que tú nos prometes estar con nosotros hasta el fin y saber de que esa promesa es verdadera y que no mientes. Señor, saber de que nuestra seguridad de salvación está en tus manos y que eres un Dios que no cambia. Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra somos exhortados a evaluar las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Señor, ayúdanos a tener como en mente que todo lo que hacemos debe ser hecho para tu gloria, incluso el ofrendar. Señor, te pido que nos ayudes a ser temerosos de ti y poder honrarte en todo lo que nosotros hagamos, Señor, a la luz de tu palabra. Señor, te agradecemos y te pedimos que tu palabra pueda estar iluminando y llevando fruto en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén.